Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. En este video voy a poner, por decirlo de alguna manera, en el banquillo de los acusados a todas las religiones, consciente de que en este video es imposible abarcarlas todas, pero vamos a hablar de las más conocidas, las más seguidas, las más importantes para nuestra cultura occidental. Y sin embargo, no vamos a excluir algunas de la cultura oriental. Por ejemplo, el taoísmo. El taoísmo nace más como una filosofía de vida, un modo de vivir en armonía con la naturaleza, una filosofía de libertad. Así nace el taoísmo. Rechazaba la rigidez social, nace contestando la rigidez social y buscaba en sus inicios vivir en sintonía con el cosmos, de manera que cualquiera podría decir, pero ¿por qué puedes incluir el taoísmo en todo este marco de un proceso que vamos a hacer a las religiones? Ya vamos a ver en detalle, porque con el tiempo, al convertirse ya en religión organizada, adoptó jerarquías, ritos y hasta luchas de poder, repitiendo el mismo patrón de todas las otras religiones. De modo que nos damos cuenta que sí nace como algo muy espiritual, muy en conexión con la naturaleza, con una filosofía de vida en armonía, pero al convertirse en religión organizada, todo cambió. Entre los siglos II y IV, después de la era común, el taoísmo se organizó como religión. Ya formó templos, ya empezó a reclutar sacerdotes, a realizar rituales. Aparecen prácticas, por ejemplo, como la alquimia taoísta, que buscaba la inmortalidad y a veces utilizaron metales tóxicos, por ejemplo, como el mercurio, así que era peligroso. La meditación, la respiración y la búsqueda de longevidad también estaba incluido en sus actividades como religión. Digamos que conservaba un poco del concepto original. En dinastías chinas, algunos emperadores declararon el taoísmo como religión oficial, lo cual ligó el poder al taoísmo, o mejor, el taoísmo al poder, y a veces lo enfrentó con el budismo y el confucianismo. Así que dense cuenta cómo se pasa de una filosofía de libertad, de armonía con la naturaleza, que rechazaba la rigidez social, a una religión organizada, conectada con el poder central y en ese momento empieza a hacer lo que hacen todas las religiones, a confrontarse, a enfrentarse con las otras, con las otras filosofías o religiones. Empieza a enfrentarse contra el budismo y el confucianismo. Hoy día sigue existiendo el taoísmo religioso organizado, con sus templos, sus sacerdotes, los rituales, oráculos, las prácticas de adivinación. También incluyen exorcismos, culto a divinidades como los inmortales, está la Otzi como figura divina y dioses protectores locales. Se va haciendo más compleja. Así que se crean sacerdocios taoístas con sus templos, rituales y jerarquías, como les decía. Por ejemplo, el Dao de Jing y otros textos se vuelven canónicos, se canonizan. Algunos emperadores lo adoptan como religión oficial, así que comienzan a perseguir rivales. ¿Cuáles son los rivales? Ya se los dije, los budistas y los confucianistas ya empiezan a rivalizar. Los intentos de alquimia inmortalista que les mencioné al inicio derivaron en muertes, por ejemplo, por intoxicaciones con el mercurio y el arsénico. Así que vemos que también el taoísmo tiene ese lado oscuro que tienen todas las religiones, como les voy a exponer aquí en este video. En conclusión, podemos decir que el taoísmo como filosofía fue un camino libre y flexible, pero como religión organizada, cayó exactamente en el mismo patrón oscuro de las demás, que iremos viendo repetirse en todas. Ahora vamos a ver un poco el sintoísmo.
que es un ejemplo de cómo una espiritualidad naturalista se convirtió en ideología estatal. También sucedió lo mismo con el sintoísmo. Su origen es antiquísimo, probablemente desde la prehistoria. En el Japón, se crea en el Japón, donde se rendía culto a la naturaleza, a los ancestros y a los espíritus llamados kami. Vamos viendo todo ese desarrollo, como lo vimos ya en un video aquí en mi Story Channel, cómo se inicia. Esto es, en resumidas cuentas, un proceso de miles de años de cómo se ha relacionado el ser humano a los inicios con la naturaleza, los fenómenos naturales y cómo después se van creando ciertos ritos y ciertos cultos. No hay un fundador único en el sintoísmo, como sí en el taoísmo con Lao Tzu. Es más bien un conjunto de tradiciones locales que luego se unificaron como la Vía de los Kami, así la llamaron. Se centra en rituales de pureza, festivales y veneración a los Kami, que son espíritus de la naturaleza y ancestros. Durante siglos convivió en paz con el budismo. Muchos templos mezclaban ambas prácticas. De hecho, en el siglo XIX, el Estado japonés lo convirtió ya en religión oficial. Se convirtió en el sintoísmo estatal, proclamando al emperador como descendiente de la diosa Amaterasu. Esto también lo vimos en un video que realicé. Este sintoísmo estatal fue usado como ideología nacionalista y militar. Así que ya nuevamente vemos el mismo fenómeno, cómo nace como de una manera muy natural, muy dada al ser humano, digamos, no lo llamemos primitivo, pero al ser humano primigenio. Este sintoísmo estatal fue usado como ideología nacionalista y militar hasta la derrota de Japón de 1945. Se cayó nuevamente en el mismo esquema. Después de la Segunda Guerra Mundial, los templos sintoístas entonces pasaron a ser centros de propaganda patriótica. En la primera mitad del siglo XX, el sintoísmo estatal fue utilizado para legitimar la expansión militar japonesa en Asia. La palabra kamikaze, por ejemplo, viene directamente del sintoísmo, no sé si ustedes ya lo sabían, y de la idea de los kami. Se tomaron preceptos y creencias como herramientas útiles de manipulación y se cayó en el mismo esquema de lo que sucedió con el taoísmo. Pero aquí ya vemos que lo usaron como ideología militar de una manera bastante fuerte y contundente, hasta que después ya nuevamente se separa el sintoísmo del Estado y vuelve a ser más bien una tradición y parte de la cultura. Así que afortunadamente tomaron ese camino, se separaron nuevamente, separaron la religión, digamos su tradición, porque es una tradición. Y aquí hay algo interesante. Kamikaze literalmente significa viento divino. A alguien le estará viniendo en mente algo, seguramente. Viento divino. Según la tradición, dos tifones destruyeron la flota mongola. Los japoneses interpretaron ese fenómeno como un viento enviado por los kami, o sea, los espíritus de los ancestros, para proteger Japón. Desde entonces, kamikaze quedó como símbolo de protección divina de la nación. En la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés retomó ese término para los pilotos suicidas. Ven cómo se toman ciertos preceptos y luego se los utiliza como herramientas para hacer propaganda militar, para llevar a cabo todo esto tan negativo, hacer que personas se suiciden por su nación, mezclando preceptos supuestamente espirituales, creencias. La propaganda enseñaba que al inmolarse por el emperador, los soldados eran como un nuevo viento divino. Así lo poetizaron y de esa manera el suicida sentía que estaba protegiendo al Japón.
Eran hombres muy jóvenes que iban a la muerte de esa manera. Yo no puedo imaginar cómo se sentirían sus familias, pero creo que era un honor, porque vemos que en esa cultura el honor, la honorabilidad es muy importante. Ahí tienen unos principios muy fuertes, pero lo que es la honorabilidad, el respeto hacia los ancianos, por ejemplo, hacia su nación, es algo que es cultural y lo llevan muy dentro. Ellos son muy respetuosos, muy educados, y esto no viene de la religión, viene de su cultura. El budismo suele ser visto como la religión de la paz. Ahora voy a abordar el budismo, porque el budismo es un gran ejemplo de que es una filosofía de vida. La gente se molesta si uno lo llama religión, porque dicen, no, el budismo no es una religión, es muy distinto y siempre lo están como también idealizando un poco el budismo. Porque si uno va a ver los preceptos, los escritos, es muy inspirador. Entonces alguien me puede decir, ¿cómo puedes tú poner en el banquillo de los acusados al budismo? Vamos a ver. Durante ciertos periodos en Japón, Heian y Edo, algunos templos budistas fueron denunciados por prácticas de prostitución. Esto es real, estos son datos que se pueden encontrar en Internet en fuentes serias. Obviamente no es algo que se esté exhibiendo mucho porque es vergonzoso y no se quiere mostrar mucho. En ocasiones, mujeres asociadas a templos eran utilizadas para el entretenimiento sexual de monjes y visitantes. También hubo casos de explotación de niños. Recordemos que allí hay monaguillos que son conocidos como los chigo. Y yo siempre que veo esos niños tan pequeños, en medio de tantos, son todos hombres, me preocupo mucho porque en esos ambientes estoy segura que los abusos no faltan. Envuelven a esos niños para que tengan relaciones sexuales con los monjes, lo cual fue documentado en crónicas y hasta fue reflejado también en el arte por parte de un artista, creo que se llama Chigo Monogatari. En Tailandia, Camboya, Japón y Estados Unidos ha habido denuncias modernas, actuales, contra monjes por abusos de esos que ya sabemos, corrupción y enriquecimiento ilícito. Y en el 2018, el jefe de la Organización Budista Mundial, Soka Gakkai, y otros líderes fueron señalados por encubrir casos de explotación de esa. No quiero repetir mucho el término porque ya saben lo que sucede. El budismo no es inmune al patrón de todas las religiones. ¿Cuál es ese patrón? Se conforman de jerarquías monásticas mediante un poder concentrado. También sigue una doctrina que es incuestionable y exige total obediencia. Díganme ustedes qué religión no tiene esto. Igualmente hay un control de templos para ejercer manipulación sobre los fieles, para ejercer poder y control sobre sus seguidores, sobre sus prosélitos o sí, sus fieles. En este marco, los abusos sexuales, la prostitución y la violencia han encontrado un espacio favorable, porque una persona me puede decir cuando veamos más información, pero Marta, no son las religiones, son los seres humanos, porque he visto ese tipo de frases. No es culpa de la religión, son las personas. Pero dense cuenta que es la misma estructura de todas las religiones que tiene estos cuatro puntos que son invariables, que es ese patrón del cual vamos a ver repetirse en todas las que voy a mencionar aquí, y ustedes sometan su propia religión o la de los o las otras que no mencionaré aquí, a ver si no cumplen con ese patrón de jerarquías, doctrina incuestionable, control de templos y abusos. Todas tienen esto, todas cumplen con ese patrón. Obviamente los abusos se cubren, pero están y si van a investigar, los van a encontrar.
Es decir, no se trata de unas pocas manzanas podridas, eso es una excepción en la regla. Se trata de un sistema que, como todas las religiones institucionalizadas, abre la puerta a la corrupción y al poder, porque están conformadas para ello. Están conformadas para que favorezca ese poder y esa corrupción, y lo cubre y lo encubre. Están diseñadas para eso. Alguien me puede decir que fueron formadas para adorar a Dios, para alabar a Dios, pero aparte de que, ¿quién puede decir que Dios quiere ser alabado y quiere ser adorado? ¿Dónde está eso? Si está escrito, fue escrito por seres humanos, aunque digan que fueron inspirados, tenemos que creer eso. Así que una persona que no crea en inspiraciones divinas tendría que tener pruebas para demostrar que Dios quiere ser alabado y adorado. Hemos visto cómo incluso aquellas tradiciones que nacieron como filosofías espirituales, por eso empecé por esas, todavía no hemos ido por las más fuertes, como el taoísmo, el sintoísmo o el budismo, que son más bien filosofías y tradiciones con un mensaje de armonía y compasión, pero que después terminaron generando sombras cuando se convirtieron en ¿qué? En instituciones de poder, es decir, en religiones como tal. Y lo que pasa es que muchas veces se disfrazan de espiritualidad. No, es que es una filosofía espiritual, es que no es religión, es espiritualidad. Pero ustedes sometan a este juicio de esos puntos que les di, esos 4 puntos, que es el esquema que se repite, a ver si no lo tienen. Las jerarquías, en fin, los templos, para el control de los fieles. Ustedes revisen a ver si eso no se cumple y pues entonces excelente. Pero siempre va a haber manipulación cuando se habla de grupos espirituales o grupos religiosos. Pero ahora demos un paso más profundo y entremos en esa vorágine de las grandes religiones que han marcado el destino del planeta entero. Aquellas que no solo guiaron la espiritualidad de sus fieles, sino que se convirtieron en los sistemas más poderosos de control social, político y cultural de la historia. Religiones que proclaman poseer la verdad absoluta, que levantaron jerarquías incuestionables que se fusionaron con los imperios y los estados. Religiones que en nombre de lo sagrado justificaron cruzadas, inquisiciones, persecuciones, colonizaciones, genocidios, y no hablemos en pasado, hablemos también de hoy. Están vigentes aún. Ahora adentrémonos entonces en estas instituciones que moldearon el mundo, pero también lo llenaron de cicatrices y siguen abiertas esas heridas, yo diría. Entre todas las religiones que han dominado el mundo, 3 ocupan un lugar central: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Se las conoce como religiones abrahámicas porque todas se remontan a la figura del patriarca Abraham y a la creencia en un Dios único y absoluto. Ese es el punto de conjunción donde se unen todas. Con el paso del tiempo, el poder de estas religiones no se quedó en lo espiritual. Sus jerarquías se aliaron con reyes, emperadores y califas. Yo diría que tiene muy poco que ver con lo espiritual. Pero, ojo, quiero hacer una aclaración antes de continuar. Yo aquí estoy poniendo en el banquillo de los acusados a las religiones y no a las personas que siguen esas religiones, que es muy distinto, porque considero que son víctimas. Casi todas, no todas, porque quienes son conscientes de lo que están haciendo, no podría llamarlas víctimas, pero la mayoría de las personas que siguen estas religiones están siendo utilizadas en su buena fe. Sus textos fueron convertidos en leyes, los textos de estas religiones, y sus dogmas en armas. Y así lo que comenzó como fe se transformó en imperios religiosos
capaces de decidir sobre la vida y la muerte de millones de personas. Quien no esté de acuerdo con esto, que me lo deje en los comentarios. Obviamente, durante el video diré muchas, seguramente, y expresaré muchas ideas de las cuales muchas personas no estarán de acuerdo. Eso es normal, pero el debate está abierto. Así que con todo respeto podemos debatir, queridos amigos, bienvenidos sus comentarios, sea de apoyo a mis ideas o sean contrarios, todos serán bienvenidos. A partir de aquí, entonces veremos cómo cada una de estas religiones en distintos momentos de la historia se convirtió en institución de poder y cómo, en nombre de la verdad absoluta, justificaron persecuciones, guerras y abusos que todavía resuenan en la memoria de la humanidad y que todavía se realizan. Vamos a ver algunos casos muy fuertes. Tenemos el caso de Ruanda en 1994, el genocidio Tutsi, porque dentro de la historia de las religiones, desafortunadamente, hay muchos genocidios. Durante 100 días de genocidio, muchos fieles buscaron refugio en iglesias. Algunos sacerdotes ayudaron a perpetradores, entregaron refugiados a las milicias. Y por otra parte, el Papa, que se supone que debería defender a estas personas, no hizo una condena así que digamos fuerte, pública, ni siquiera inmediata. Se tomó su tiempito. Hay acusaciones de omisión. El Papa Juan Pablo II hizo llamados de paz, pero críticos de esto, de esta situación, dicen que fueron realmente muy tardíos y suaves. En Bosnia, en 1995, hubo un genocidio de musulmanes bosnios. Aunque el Papa ha pronunciado declaraciones condenando la masacre de Srebrenica, por ejemplo, llamándola una derrota de la civilización, hay quienes opinan que la Iglesia en realidad no ejerció una presión real para evitarla o detenerla, ni siquiera intervino políticamente con suficiente fuerza. Igual en Guatemala con el genocidio maya, sucedió en las décadas del 70-80, más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas entre 1960 y 1966 en el conflicto interno. Hay reportes de iglesias locales que funcionaban como refugio, pero también hay críticas de que la jerarquía de la iglesia no puso suficientes recursos. Dicen que intervino poco públicamente. En el genocidio de los armenios que sucedió entre 1915 y 16, el Papa Francisco llamó al evento el primer genocidio del siglo XX y ha instado al reconocimiento internacional, pero también allí hay críticas porque hubo papas anteriores con ciertas reticencias o que no condenaron con claridad la política ante el imperio otomano en su momento. El reconocimiento oficial es relativamente reciente, o sea que pasó mucho tiempo antes de que se reconociera oficialmente. Y luego tenemos el ejemplo clamoroso de la Segunda Guerra Mundial, porque mientras el mundo veía el horror del nazismo, el Vaticano mantuvo un silencio que aún genera hoy debate. Podemos ver que el Papa Pío XII nunca condenó públicamente el genocidio de los judíos, aunque estaba informado de lo que ocurría. Ese silencio fue interpretado como una forma de tolerancia frente al mayor crimen del siglo XX. Incluso en los conflictos actuales, la voz del actual Papa prácticamente se escucha poco. Y esto he escuchado ya varias críticas, dicen, pero este Papa, ¿qué? mm, Como que no, ni fu ni fa, pero ya vamos a ver también por qué. No ha sido contundente y parece que no quiere acusar a nadie directamente. En algunos contextos locales, obispos o comunidades cristianas han protegido personas, por ejemplo, a Oscar Romero en El Salvador. Iglesias que dieron refugio en Ruanda, sacerdotes que denunciaron en Guatemala o Chile,
Pero digamos que en términos globales, el Vaticano como institución casi nunca ha frenado un genocidio o conflicto. Realmente, si alguno de ustedes tiene información de cuándo el Vaticano ha frenado un conflicto o un genocidio, avísenme porque yo no encontré esa información. Sus declaraciones suelen ser llamados morales, es decir, que sin traducirse en presión política efectiva, realmente ellos solo se limitan a dar discursos de moralidad y de pronto, pero no parece que haya una intervención directa por parte del Vaticano como mediación formal entre las partes beligerantes. No los veo. En este momento estamos viendo guerras, pero yo no veo una presencia fuerte del Papa que vaya, que se reúna con las partes en conflicto. No lo estoy viendo mucho que haya cambiado, digamos que la presión del Papa haya cambiado el curso de los conflictos hasta ahora, pues no lo veo. Más bien ha sido un rol diplomático y moral y basta. Y tampoco otros, porque pues sí, el Papa, digamos que es la figura en Occidente, pero no veo tampoco pastores o sacerdotes de otras religiones que salgan a hablar a favor de algún grupo que está siendo martirizado, que está siendo, por ejemplo, bueno, ya veremos, pero en esos asesinatos que han ocurrido allá en África, no veo mucho ese movimiento. Ahorita hay mucho espectáculo alrededor de lo que está sucediendo en Gaza. Digo espectáculo porque espectacularizan. Entonces los actores, entonces un director de cine y entonces ciertos personajes que arman flotillas y van, pero todo eso es más espectáculo que más bien no ayuda. Yo no diría que ayude a algo, eso no va a cambiar absolutamente nada. Y no veo en cambio una intervención más institucional como de las iglesias del mundo, por ejemplo, que se unieran a favor de la paz, no a favor de una nación o de un grupo, sino de que hagan paz. Tengamos en cuenta, de todas maneras, hay que saber que el Papa también es jefe de Estado, porque es jefe del Estado de Ciudad del Vaticano y sus declaraciones se manejan con una lógica más bien diplomática, así que no debemos hacernos, bueno, yo digo, me incluyo, no, porque yo no tengo ninguna expectativa al respecto, pero yo les diría a los católicos que no se hagan grandes expectativas porque el Papa, siendo un jefe de Estado, más bien es un diplomático y evitará absolutamente confrontar directamente a gobiernos poderosos porque no quiere romper relaciones. Es más político, es un personaje político, no espiritual. Y dicen que es la representación de Dios en la tierra. Imagínense eso, pues no sé a quién le cabe eso en la cabeza. Así que el resultado es que son palabras vagas del tipo llamemos a la paz, pedimos el fin de la violencia, eh, todas esas frases que ellos dicen, pero sin comprometer a nadie. El Vaticano históricamente ha buscado siempre proteger su propia seguridad e influencia. Eso prima ante todo antes que arriesgarlo todo por una condena fuerte hacia alguien. Un ejemplo clamoroso fue el silencio que les mencioné antes ante lo que estaba haciendo el ejército nazi, no solamente contra los judíos, también contra gitanos y otros grupos minoritarios, en el sentido de que no eran mayoría. También ellos estuvieron en los campos de concentración, pero digamos que no hubo mucha intervención allí. Allí hubo miedo a represalias contra católicos en territorios ocupados y un cálculo geopolítico, porque todo es táctico, todo es estratégico, porque ellos no sabían quién iba a ganar la guerra, así que no querían estar en contra de nadie por si las moscas. Aunque el Papa tiene gran autoridad moral sobre millones de personas que todavía
creen en todos esos dogmas, no tiene un ejército ni puede aplicar sanciones reales para imponer su voluntad. Pero yo diría que si fuera una persona con un cierto carisma, podría intervenir y podría ayudar. Muchas veces la prioridad del Vaticano ha sido no comprometerse demasiado para no ser atacado ni arrastrado en responsabilidades históricas. Por ejemplo, en Ruanda, algunos sacerdotes fueron cómplices del genocidio. Una condena frontal habría implicado reconocer fallos graves dentro de la propia iglesia. Esto en palabras más comunes, nosotros diríamos que tienen rabo de paja. Así que el Papa sabe que la iglesia tiene el rabo de paja y si se pone muy así, pues muy fuerte delante de alguien que está cometiendo ciertos abusos hacia alguna población, le van a sacar las cartas del pasado y le van a decir, así, y ustedes que fueron cómplices del genocidio en Ruanda, ¿qué pueden decir respecto a esto? Así que están calladitos. Y ahora vamos a ver cuál es el lado oscuro, entre comillas, del judaísmo. Digo entre comillas porque lo estoy buscando en cada religión, pero sí, son lados oscuros que oscurizan la luz que dicen tener las personas que siguen estas religiones o tradiciones, que dicen que su religión tiene esa luz. Pero hablar de esto frente al judaísmo requiere aclarar que no es un bloque homogéneo el judaísmo, y esto ya lo he hablado aquí, sino que más bien es una tradición que ha evolucionado a lo largo de 3000 años, desde el antiguo Israel hasta el judaísmo moderno. Tiene muchos matices. Aún así, también encontramos elementos, por ejemplo, excluyentes y episodios de intolerancia ahí dentro, que vale la pena señalar como hicimos con las otras. Entonces, en el Tanaj, Israel se presenta como el pueblo escogido por Yahvé. Esto, ya de entrada, da lugar a una visión de separación. Como nos ha hecho ver Biglino, el prójimo era tu vecino de tienda, pero no era el de la otra aldea o el de la otra población. Esos eran idólatras, eran excluidos. Aunque esta idea fortaleció la identidad judía, les sirvió para unirse, también fomentó actitudes de exclusión hacia quienes no forman parte de esta alianza. Numerosos textos bíblicos establecen reglas estrictas de pureza que a su vez llevaron a marginar mujeres, por ejemplo, cuando estaban en su periodo, y a enfermos, solo por estar enfermos. Recordemos que ellos tenían una visión de la enfermedad bastante negativa, de un modo casi que después esto se va a conectar con las posesiones, porque estar enfermo es como algo impuro. Y los extranjeros también eran vistos como algo de tener lejano. Y los samaritanos. Esa obsesión por lo puro y lo impuro ha dejado consecuencias sociales de exclusión. Desde el Antiguo Testamento, donde se relatan guerras de conquista, por ejemplo, de Josué en Canaán, donde se ordena exterminio, porque allí se ordena exterminar pueblos enteros, como los amalecitas, los cananeos. Ya después, en el siglo I, coexistían sectas judías rivales, se la pasaban peleando. Fariseos, saduceos, esenios y celotes, por ejemplo, muchas veces enfrentadas entre sí bastante fuerte. Y en el caso de los celotes, por ejemplo, ellos justificaban el asesinato político de quienes consideraban traidores a la causa judía. Ellos llegaban a asesinar personas que como que no eran leales a la causa judía, eran muy extremistas. Hoy en día, ciertos sectores del judaísmo ultraortodoxo practican exclusión social.
Ellos, por ejemplo, marginan a mujeres en espacios religiosos y yo he visto algunas festividades donde las mujeres están aparte, detrás de una cortina, algo así. A mí me parece terrible, pero cuando se habla de tradición, ahí es cuando entran las personas, dicen, hay que respetar esas tradiciones porque es un modo de ver el mundo, porque es su manera de ver. Así que lo que para mí es negativo, para ellos está muy bien y es positivo. Hasta aquí estamos viendo son cuestiones más de eso, de sus tradiciones, pero ya vamos a ir profundizando un poco más en lo que es la parte religiosa. Ellos rechazan la integración con la sociedad laica. Esto ya es un problema. Esto es negativo porque ya empieza uno a ver algo problemático respecto a los otros, porque ellos no son los únicos en el mundo. Así que la integración con la sociedad laica, los ortodoxos no lo ven como positivo. De hecho, cuando uno ve ciertos documentales se da cuenta que hay como varios mundos. En Israel hay varios mundos porque cada comunidad tiene su manera de vivir, su manera de también de vestirse, muy distintos. Algunos colonos religiosos en Israel han justificado actos violentos contra palestinos y aquí ya vamos entrando a un tema que está ahora en medio de un fuego muy fuerte, muy encendido, apelando a textos bíblicos. Aunque no representa a todo el judaísmo esto que les estoy diciendo, porque de todas maneras yo me he dado cuenta que no todos los judíos están de acuerdo con esto, así que no podemos pensar que son todos. Por eso es distinto el tratamiento, porque en los otros estamos hablando de religión y la religión está muy estructurada. Aquí estamos hablando es de una tradición que une a muchas personas de distintas naciones, inclusive. Así que, ojo, porque no podemos meterlos a todos, ponerlos en el mismo saco. Esto muestra cómo los mismos patrones entran en juego nuevamente, como las religiones. Exclusivismo, verdad absoluta y separación. Eso lo tienen ellos también. Y esto es muy fuerte en grupos radicales. Así que el judaísmo como tradición también reproduce el patrón. Jerarquía, es decir, sacerdotes, levíticos, rabinos, verdad absoluta, un único Dios, un único pueblo elegido, sagrado, incuestionable, Torah y Alajá, y la fusión con poder político, desde los reinos bíblicos hasta el sionismo de hoy, religioso moderno. Hay bastante evidencia documental de que la expansión del sionismo, la creación del Estado de Israel y las políticas que le siguieron implicaron expropiaciones, desplazamientos, destrucción de pueblos y confiscaciones de propiedades que afectan directamente a los palestinos. Por ejemplo, la ley de expropiación del 1950. Después de la creación del Estado de Israel, se promulgó la Absentee Property Law, ley de propiedad ausente, la cual permitió que Israel confiscara propiedades de palestinos que fueron desplazados o que vivían fuera, considerándolos ausentes. Es decir, una familia de palestinos se iba de la casa porque iban a visitar a un familiar en otra ciudad. Cuando regresaban ya no tenían casa. A mí no me parece justo eso, para nada. Me parece terrible. Y eso, y eso fue una ley de 1950. Dense cuenta por qué se odian tanto. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración porque siempre están las personas que me atacan por un lado o que me atacan del otro. Pero quiero aclarar una cosa. Primero que todo, voy a tratar de dar, digamos, de ser justa con todas, porque en este caso estoy acusando a las religiones, no a las personas, de caer en un esquema que se repite. Ojo, todas.
Así que aquí no estoy defendiendo a nadie, estoy es más bien develando esos esquemas tan perjudiciales de las religiones. Espero que me entiendan, yo sé que la mayoría lo harán, pero hay que ser justos con la información. Así que antes de continuar, quiero aclarar algo que mucha gente dice, Palestina no existe, pero nunca ha existido, los romanos le dieron el nombre. Escuchen bien, porque el término Palestina deriva de Filistea, que era la tierra de los filisteos, un pueblo de la costa sur de Canaán. Los romanos, tras sofocar la rebelión judía de Bar Kokhba en el año 135 después de la era común, renombraron la provincia de Judea como Siria-Palestina para borrar la identidad judía de la región. Pero el término Palestina ya existía antes en autores griegos como Heródoto del siglo XV, antes de la era común, que menciona a la Palestina siria. Es decir, los romanos oficializan el nombre, pero no lo inventaron ellos. Y creo que muchos creen que sí, que es un nombre inventado por los romanos y que le pusieron Palestina y que desde ese día se llaman palestinos. No es así, porque está el testimonio de Heródoto del siglo V antes de la era común, que ya la llamaban Palestina siria. Es cierto que no existía un Estado nacional palestino moderno con fronteras y gobierno central. Antes del siglo XX, la zona se organizaba en distritos otomanos, los sanjaks, vilayets, y la identidad era más local y regional que nacional, como pasaba en casi todo el mundo antes de los nacionalismos modernos. Era normal. Durante el mandato británico de 1920 al 1948, la gente que vivía allí empezó ya a identificarse cada vez más como palestinos. Así se quedaron, para contrastarlos de los colonos judíos sionistas. La identidad palestina se consolidó en el siglo XX, muy recientemente. Pero, como les digo, Palestina ya se nombraba en la antigüedad, especialmente tras 1948 durante la Nakba, cuando cientos de miles de personas fueron expulsadas o desplazadas, fueron llamadas palestinos. Ahora sí vamos a dar una mirada al lado oscuro del Islam, que yo diría que es muy fácil de encontrar, perdónenme la expresión, pero de verdad que pues cuando yo lo veo me da escalofríos. Pero bien, vamos a hacer exactamente el mismo tratamiento que hicimos con los anteriores. No voy a exagerar nada, ni voy a decir mentiras aquí, porque todo lo que averigüé es real y está documentado. Desde el siglo VII, tras la muerte de Mahoma, el Islam se expandió rápidamente a través de conquistas militares en el Medio Oriente, norte de África, Asia Central, la península ibérica. La idea de la yihad fue interpretada tanto en un sentido espiritual como un esfuerzo interior, como bélico, guerra contra infieles. Eso es la yihad prácticamente. Esto llevó a la justificación religiosa de guerras de conquista y sometimiento. Y ese carácter guerrero de los islámicos es clarísimo y ellos no lo esconden. Los únicos que lo niegan son quienes no quieren ver. La Sharia, es decir, la ley islámica, regula no solo lo religioso, sino la vida social, cualquier aspecto de la vida social, política y personal. En varios contextos históricos y actuales ha justificado castigos físicos como lapidación, amputación. Hay personas que van allá con la bandera LGBT a buscarse el peligro. También hay una fuerte discriminación contra mujeres, esto es conocidísimo, hay una restricción en herencias, testimonios, en la vestimenta, cualquier tipo de autonomía.
La persecución contra minorías religiosas se aplica fuertemente contra cristianos, contra judíos, contra bahá'íes, chiitas, en países suníes y viceversa. Son muy radicales. El mundo islámico mantuvo durante siglos un amplio sistema de esclavitud. Quizás no estén enterados todos, pero ellos capturaban africanos como esclavos domésticos. Ellos aplicaban abiertamente la esclavitud. Tenían esclavos domésticos, soldados esclavos como los mamelucos, por ejemplo. Y también tenían esclavos europeos, se los robaban, se los llevaban y los dejaban como esclavos y los vendían. Es decir, comercializaban con las personas, aunque también existía en otros imperios, no solamente ellos, pero aquí en este caso fue justificado teológicamente. Desde los primeros tiempos hubo divisiones violentas entre suníes y chiíes. Por ejemplo, la masacre de Karbala en el 680 después de la era común. Hasta hoy, esas divisiones generan conflictos todavía, conflictos armados como Irak, Siria, Yemen. Hay grupos radicales como Al-Qaeda, Estado Islámico, Boko Haram, pero aquí los llaman grupos radicales, pero en realidad el Islam es radical. Estos son más bien grupos militares que llevan a cabo la Sharia y la Yihad y todo, el Islam, porque es que eso es el Islam. Y han usado interpretaciones extremas del Islam para justificar terrorismo, genocidios y esclavitud moderna. En países de mayoría islámica, minorías religiosas y étnicas han sufrido persecuciones, como por ejemplo a los cristianos coptos en Egipto, a los yazidíes en Irak. Y en Sudán, durante décadas de guerra civil, se usó el Islam político para justificar limpieza étnica en Darfur. Les queda de perlas porque lo usan como instrumento. Como el Islam permite esto y otros, digamos que hay otros grupos políticos que no pueden realizar ciertas tareas porque serían juzgados de una manera muy dura, pues los contratan a ellos porque a ellos sí no les tiembla la mano, como para ellos asesinar, quitarle la vida a los infieles es algo totalmente válido y es algo por lo cual se sienten orgullosos. Muchos movimientos islámicos han sido espirituales, filosóficos y místicos, como el sufismo, la poesía, las ciencias. Pero ojo, porque en cada religión ocurre esto. Por ejemplo, surgen corrientes internas místicas, filosóficas o alternativas, pero que por lo general no representan a esa religión, la esencia. De hecho, los ortodoxos de esas religiones las rechazan, las ven mal. Por ejemplo, en el judaísmo tenemos a los cabalistas, que desarrollaron visiones esotéricas y simbólicas, pero los cabalistas no representan el judaísmo. Fueron cuestionados, de hecho, y fueron perseguidos por rabinos ortodoxos que los ven como desviados, como que no está bien. En el cristianismo tenemos a los gnósticos, que ofrecen una interpretación distinta sobre Jesús, el cosmos, y gusta mucho a la gente, le encanta porque es muy bonito, pero miren que ellos fueron declarados como herejes por la iglesia oficial. Así que, pues decir que el cristianismo, que el gnosticismo representa el cristianismo, eso no es cierto. Y en el Islam entonces tenemos al sufismo, que nació como un camino interior de unión con Dios, el cielo con la tierra, la posición, los giros tan bonito, la música, la contemplación, pero si vamos a ver, los teólogos ortodoxos lo condenaron como una desviación y lo ven como paganismo. Eso no es Islam. Es una rama ahí, como que está, digamos, que
podría atraer a las personas hacia el Islam. No sé si podría pasar que se ven atraídas por esa parte mística y la relacionan con el Islam y por eso dicen, no, es que el Islam, hay unos islámicos extremistas. No, el verdadero Islam es extremista todo. El sufismo y esto, estas corrientes esotéricas es otro cuento, que están ahí como paralelas, pero eso no es. En todos los casos, estas ramas no representan el poder institucional de estas religiones, son una búsqueda espiritual distinta que más bien ha chocado con la jerarquía y la doctrina que domina. Así que amigos, si miramos con atención la historia de las religiones, vemos que más allá de sus diferencias culturales, todas comparten el mismo patrón, un patrón que se repite una y otra vez. La estructura jerárquica, la verdad absoluta e indiscutible, lo sagrado incuestionable y la fusión del poder político, porque fíjense bien que eso es una parte muy importante. Y esto lo aplican hasta las iglesias evangélicas. Ellas se unen, buscan uniones, buscan alianzas con, con unos y otros, con algunos poderes y uno se da cuenta. Y pueden prestar apoyo logístico, pueden aportar económicamente o propagandísticamente. Uno se da cuenta cuando se apoyan. Eso es como ver a los políticos en campaña. Y fíjense bien, en cuanto al Islam, hay un caso conocido que fue el de Sayed Qutb, que fue un líder de una secta islámica llamada Hermanos Musulmanes que fue sentenciado a la horca junto con otros 6 miembros de ese grupo, muy peligrosos, en el 66, después de publicar un libro llamado Hitos en el Camino del Islam. Y fíjense lo que decía este señor. Él declaraba la superioridad de civilización musulmana sobre el occidente y la necesidad de que el Islam reine sobre toda la humanidad. Él decía, el Islam tiene el deber de hacer prevalecer el dominio de Dios sobre el universo y eso será posible solo bajo el Islam establecido por Dios para todos los hombres. Pero si yo fuera una Palestina y estoy en Palestina, estaría a favor. Si yo crezco con ese pensamiento, por eso digo que todos ellos son también víctimas, son utilizados, así como las personas de las religiones. Todos son víctimas porque han sido adoctrinados desde pequeños. Cuando uno ya, afortunadamente, cuando yo pude escapar de ese adoctrinamiento y me liberé de donde me encontraba y afortunadamente no busqué otra religión, otro grupo, porque me di cuenta que no era el camino que debía tomar. Simplemente me di tiempo, estuve más bien tratando de estar tranquila para comprender mejor, porque cuando tú ya entras en un grupo religioso, ya no tienes razonamiento, ya no tienes crítica, ya no puedes ver lo que sucede ahí adentro. Si yo fuera israelí, seguramente yo estaría a favor de mi gente, de mi pueblo y daría apoyo a mi pueblo. Pero miren que muchos israelíes al inicio no estaban de acuerdo con Netanyahu y ellos mismos decían, yo tengo amigos allá en Palestina y los quiero mucho, pero ¿qué sucede? Que en el momento en que tuvieron que tomar decisiones, cuando ya empiezan a ver que mandan los cuerpos de niños quemados, que mataron y violaron mujeres que tal vez hasta conocían o eran parte de su familia, ¿qué pueden pensar esas personas? Así que yo simplemente no puedo más que respetar ese dolor, así como respeto al dolor de una madre palestina, un padre palestino cuando ve a sus hijitos debajo de los escombros. Es muy doloroso, amigos, y yo digo, la religión hace daño. La religión es muy negativa. Yo al inicio decía, no, las religiones pues ayudan a las personas. No.
no fueron diseñadas para ayudar a las personas. Que las personas sienten esperanza basándose bajo su religión es distinto, pero las religiones definitivamente han sido una desgracia para la humanidad. Desafortunadamente no encontramos un camino de filosofía de vida, de paz y armonía. Yo me inclino más hacia ese tipo de pensamiento que sea de armonizar, de vivir en paz con todas las especies que habitan este planeta y también las que no habitan en este planeta. Tratar de estar en armonía sería lo mejor. Y ojalá fuera de estas ideologías tan fuertes, tan negativas, tan divisorias, porque la religión no une. La religión une al grupo ahí que está ahí dentro, pero los separa de los demás y empiezan a ver a los demás como los enemigos. Y a los enemigos hay que aniquilarlos, hay que acabarlos, hay que tenerlos lejos o Dios los va a aniquilar, porque hay otros que dicen que es Dios el que los va a aniquilar. Así que ya de principio esos pensamientos a mí me parecen horribles, porque ¿por qué un Dios de amor debería ser un genocida? Me parece tremendo. Ya me imagino ciertos comentarios porque hay personas que no comprenden que yo no estoy tomando posición a favor de nadie y no es por lavarme las manos o por cobardía, es que sinceramente no puedo tomar una posición a favor de nadie aquí, porque para mí todas las religiones son lo mismo, todas tienen el mismo origen que es, a ver, tener el poder sobre sus prosélitos, sus seguidores y si no es una religión, es una tradición, es igual, porque las tradiciones nos preparan para seguir una cultura y aplicar ciertos ritos dentro de esa cultura. Pero si los otros tienen otra tradición, allí ya nos vamos a mirar feo, nos vamos a mirar mal. Pero en ese caso, quizás es menos violento porque la religión sí es muy violenta. Incita a la violencia, incita al odio. Así que yo les dejo esto como una reflexión. Esto no pretende imponerles a ustedes ninguna verdad o algo por el estilo, pero quise sentar en el estrado a las religiones porque me parece que son las culpables de lo que está sucediendo y los que han creado las religiones sabían lo que estaban haciendo. Ha perdurado muchísimo como poder, ha funcionado magníficamente porque las personas están dispuestas a, a realizar actos terribles justificando lo que eso es lo que Dios quiere, su Dios, el Dios de su religión. De modo que es muy peligroso y espero que esta reflexión les pueda servir a las personas que piensan en lo que está sucediendo, que son críticas, a quienes desean creer en su religión y mantenerla, deben hacerlo, porque si esa es su elección, cada quien es libre de elegir y nadie tiene por qué imponerles que se salgan o que entren a alguna parte. Tienen que elegir ustedes totalmente libres, ojalá sin condicionamientos. Y con esto me despido, amigos, con un gran abrazo, con todo mi cariño. Cuídense mucho y nos vemos pronto aquí en Mystery Channel.